Vengo desde Gran Canaria y voy a estar moderando y acompañando en esta mesa de una fotografía, una historia, ¿no? Que nos propone una forma de acercarnos a realidades diferentes y esperamos que sea ilustrativa para todas ustedes. Primer agradecimiento lo quería hacer a la Red Acampa por abrir esta carpa aquí en la calle, acercar a la ciudadanía, abrir las puertas a otras realidades y generar estos microespacios y micromundos que permiten acceder, bueno, pues a lugares que de lo contrario, pues para muchas personas sería difícil acceder. Así que muchísimas gracias por el esfuerzo que conlleva hacer todo esto, por el esfuerzo que conlleva traer a tantas personas de tantos lugares, aproximarlos a la gente y abrirlos, como digo, en esta carpa a pie de calle y en medio de la ciudad, ¿no? Eso es lo primero. Lo segundo, quería, desde la organización, habían invitado a Medji Fadi, un fotoperiodista gazatí que está ahora mismo en Palestina, que pudiera venir. Por razones obvias no ha podido salir del país, no ha podido venir, pero sí que nos ha enviado a la organización un vídeo, no solo presentándose, sino contando también qué está viviendo. Ya conocen a Ismail de esta mañana y de ayer también, y él nos va a ser de intérprete de este vídeo que nos ha enviado Maggi. Compañero, por favor, si eres tan amable. أنا المصور الصحفي مجدي فتحي من مرحبا. أنا المصور الصحفي مجدي فتحي من مدينة غزة. عمري 43 عام ولدي أسرة مكونة من 6 أفراد. منذ بداية الحرب على قطاع غزة وبناء على طلب الجيش الإسرائيلي من سكان قطاع غزة النزوح إلى Hola, soy Majid Fethi, tengo 43 años. Yo y mi familia, que está compuesta por 7 miembros, nos hemos movilizado por órdenes del ejército israelí al sur de Rafah, de Palestina. جنوب قطاع غزة. نزحت أنا وعائلتي من غزة إلى وسط غزة وبالتحديد إلى مستشفى شهداء الأقصى، حيث أنا هنا في مستشفى شهداء الأقصى مع عائلتي. أعيش في خيمة مثل باقي جميع النازحين وبعض الزملاء الصحفيين. Nos hemos refugiado en el Hospital de los Mártires de Gaza. Yo y los miembros de mi familia, aquí nos encontramos viviendo en una carpa junto con otros periodistas y otras familias. يعني طول عمري أنا صورت حروب وتصعيدات على قطاع غزة. يعني ما عمري شفت مثل هاي الحرب. هاي الحرب يعني استثنائية، غير متوقعة. يعني حرب همجية وإبادة جماعية. مرحبا. De toda mi vida nunca hemos visto hasta hoy una guerra similar a esta la que estamos viviendo, nunca jamás. طبعا هي الحرب يعني ما مرت علينا يعني بشكلها الحالي. يعني احنا غطينا كثير حروب على قطاع غزة في حرب 2008 و2014 2012 2021. كانت يعني حروب يعني ايام وبتخلص يعني وتنتهي، لكن هاي الحرب يعني استمرت 8 شهور، يعني اخذت وقت طويل جدا. الناس ما بتتحمل كل هاي الايام الصعبه، ما بتتحمل الظروف. Durante mi vida he sido testigo de muchas guerras como la del 2012, 2014, y eran días contados y se pasaba, pero la actual ya son 8 meses que están siendo eternos. الظروف الحياتيه والمعيشيه اللي عايشينها في ظل الحرب، يعني عايشين في خيام، جو حر شديد. أطفال يعني كثير فقدوا التعليم، فقدوا الحق في الحياة، في الدراسة، في الغذاء، في اللعب، في كل شيء، في كل مناحي الحياة.
Estamos viviendo en una situación hasta el extremo, a todos los niveles y hasta donde nuestros hijos ya han perdido el ritmo de la vida, de la educación y de todos los aspectos de la vida. إذا بدنا نتكلم عن الصورة اللي أنا التقطتها هي كانت في مدرسة تعرضت للقصف في مخيم نصيرات في شمال في وسط قطاع غزة. هلا الطفل هو يسكن بجوا المدرسة ومدرسته تعرضت للقصف والتدمير. حضر إلى المدرسة يتفقد فصل الدراسة ومدرسته. بدأ يجمع في الكتب الدراسية وتفقد مكان دراسته. Sí, hace unos días se ha bombardeado la escuela Nazarat, que su hijo se ha ido a ver su escuela y a recoger los libros. يعيش الناس في قطاع غزة ظروف صعبة جدا بسبب هذه الحرب. يعاني من قلة الماء وقلة الغذاء، مشاكل نفسية واجتماعية صعبة، يعيشون في خيام يعني في ظل الحر الشديد. يعني الأمر صعب جدا، أنا مش قادر أشرح بالضبط يعني حجم المعاناة. يعني كلنا نعاني، أنا أعاني، الجميع يعاني، جميع النازحين يعانوا بسبب هذه الحرب. يعني حرب إبادة جماعية، تعتبر حرب قاسية جدا لم تمر على السكان من قبل. La población de Gaza hoy en día está sufriendo en una situación extrema, en una situación social. No hay ni siquiera alimentos asegurados y que nunca lo hemos vivido hasta el momento. Muchas gracias, Ismail, por trasladarnos e interpretarnos este testimonio que nos dejaba el fotógrafo Majid Fadi, que, como decía, no ha podido venir por razones obvias, aunque se ha intentado por todos los medios, y que, bueno, esta misma mañana creo que les hacía llegar a la organización al menos este testimonio de vida, que es en lo que se ha convertido cada documento gráfico que sale desde Gaza. Así que gracias, Ismail, y sobre todo gracias a Majid. Y ahora sí que le pido a Alex, a Bruno y a Marta si pueden subir y procedemos a la siguiente intervención. Cuidado el que se ponga de extremo. Como pongo yo mismo. Bueno. Y ahora sí, ¿no? Con ese cuerpo entrecortado, luego podrán en la siguiente mesa con Raquel Martí, con Sira Rego, con Nicolás Castellano, pues todo el asunto que tiene que ver con Palestina, como lo están durante todas estas jornadas, pero hoy, en la parte final de este sábado, pues se abundará sobre el tema, ¿no? Y sobre este genocidio que se está cometiendo y que entre todos y todas debemos tratar de detener de todas las formas posibles, también visibilizándolo como esta tarde aquí, todas las veces que haga falta. Vamos a pasar ahora a una foto, una historia. Miren, yo no soy fotoperiodista, yo soy periodista, soy relator de una frontera, de una ruta migratoria concreta, que es la ruta hacia Canarias, por la que llegan miles de personas cada año a las islas. Desde hace 30 años, en 1994, el 24 de agosto, llegó la primera patera a las Islas Canarias. A bordo venían 2 saharauis. La gente de mi generación, yo nací en el 82, en su casa cuando éramos niños albergamos a niños y niñas saharauis. Cuando fuimos adolescentes en nuestras playas morían chicos y chicas de Senegal, jóvenes de nuestra edad que llegaban. Durante nuestra adolescencia, durante nuestra juventud, siguieron llegando personas y muchas de nosotras en nuestro desarrollo profesional nos hemos desempeñado en la frontera, como es mi caso, ¿no? Desde las primeras personas que llegaron hasta hoy, 30 años después, han llegado 220.000 personas, 222.000
317 exactamente, las últimas 117 esta mañana, entre ellas una mujer que estaba pariendo en el momento del rescate y que ha terminado de dar a luz en tierra firme en los hospitales canarios, en el servicio público de salud. Y cuando me invitaron a moderar esta mesa, me pidieron que trajera una foto, que aunque no soy fotoperiodista, muestro con mucho gusto y con algo de polémica. Ahora explicaré, no el gusto, pero sí el motivo, y la polémica se la preguntaré luego a los compañeros fotoperiodistas con los que tengo el honor de compartir esta mesa. Antes de presentarles la foto, que ya están viendo, les voy a presentar a las compañeras. Aquí a mi lado está Marta Moreira, compostelana, residente en Dakar desde hace ya algunos años, donde trabaja. Ella nos mostrará posteriormente su foto. Bienvenida, Marta. A Bruno, que ya lo vieron en la mesa anterior, algunos han hecho Bruno de Benan. Algunos han hecho la visita guiada con él. Fotoperiodista, ha estado sobre todo cubriendo Oriente Medio, y luego también mostrará una fotografía desde otra perspectiva del periodismo, porque a veces las vulnerabilidades de las infancias, y bien lo saben, no están solo fuera de nuestras fronteras, sino las encontramos en la calle de al lado. Solo hace falta mirar y poner la cámara o la mirada o la ayuda, ¿no? Y también nos acompaña Alex Zapico, que ha recorrido medio mundo cubriendo distintos conflictos, y no solamente conflictos, sino también realidades que no hace falta de llamarlas conflictos para que existan, ¿no? Son retos, son realidades, son desafíos que contemplan las sociedades de distintos lugares del mundo, donde él ha estado desde Bolivia, Guatemala, pasando por supuesto por Palestina, desde Líbano también, Libia, también recuerdo, y bueno, y luego nos mostrará una fotografía y el porqué. En la parte final de esta conversación abriremos un pequeño diálogo, si les parece oportuno, sobre la fotografía, la infancia, las vulnerabilidades de la infancia ante las cámaras, que es algo que a veces también nos interpela a todos y todas, ¿no? Y que nos ha generado muchas dudas sobre qué hacer o qué no hacer, desde míticas fotografías multipremiadas a fotografías muy simples como en el parque de al lado. La infancia ante la cámara es algo sobre lo que hay que debatir y algo sobre lo que les quiero preguntar. Y bueno, para no extenderme más en esta pequeña presentación, solo les contaré que, centrándonos en la infancia, en Canarias, por ejemplo, que el año pasado llegaron 40.000 personas, los niños y niñas que llegan a las islas vienen a ser un 15% aproximadamente, la mayoría de ellos solos y solas. Las niñas, menos niñas solas que niños, pero las niñas atravesando muchas más vulnerabilidades que los niños, dentro de que toda la infancia está bastante desprotegida. A veces enviadas por sus familias para ponerse a salvo o para poner a salvo a una comunidad, y muchas otras veces sin que su familia lo sepa. Nos encontramos una realidad muy heterogénea y con unas tendencias pediátricas, con una diversidad que cada año aumenta, tanto en patologías como en realidades de las que huyen, como en retos a los que afrontan, como familiares a los que buscan. A veces llegan niños y niñas a Canarias que están buscando a alguien en otro lugar, a familiares, ascendentes familiares que ya están en algún sitio, en el Estado español o en otros lugares de Europa. Y muchas veces no llegan. Hay muchísimos niños y niñas que están en el fondo del mar, pero cuando digo muchísimos, digo miles. Gente que podría ser nuestros hijos, nuestras hijas, y ni siquiera los nombramos, ni los mentamos, ni se acuerdan de ellos. Los últimos de esta semana murieron 50. Entre ellos había al menos 10 niños y niñas. Seguro que ni uno solo de ustedes, y no les culpo, pero no es noticia. Y no por abundancia, sino porque no nos duelen igual. Y de esto hay que ser consciente y afrontarlo, asumirlo y tomar decisiones. En Canarias ahora mismo hay unos 5.000 niños y niñas solos que no pueden ser trasladados a otras comunidades autónomas. Y hoy han llegado 16. Y yo como canario
estaré dispuesto a que acojamos a todos los que tengamos que acoger y los atendamos de la mejor manera posible, con atención médica, con escolarización, intentando integrar, intentando incluir y que formen parte de nuestra sociedad. Pero por ellos, por ellas, es tremendamente injusto que el resto de comunidades autónomas, entre ellas esta, no se comprometa no con la comunidad autónoma canaria, no con el territorio, sino con la sociedad, con la humanidad, hacer una distribución equitativa, solidaria, cuidada, con criterios, tal y como propone el Ministerio de Infancia y Juventud, que la ministra está aquí hoy presente, para que esto pueda gestionarse de otra forma. No es que sea urgente, es que nos va la vida en ello y nos va el futuro en ello. Por tanto, apelo a que cada uno, desde donde pueda, haga presión para que esto sea posible y podamos hacer algo más digno y a estar a la altura de estos chicos y chicas que se lanzan al mar y nos lanzan una pregunta que cada uno de nosotros debe responder para sí mismo. Y traigo esta foto porque me ha sido imposible encontrar el nombre de esta niña. Lo he intentado por todos los medios y no pude conseguir el nombre de la niña, pero la fotografía, desde el principio, cuando fue el desembarco de esta embarcación y presencié esta imagen que mi compañero Borja Suárez recogió. Borja Suárez es un fotoperiodista que retrata la ruta canaria para la agencia Reuters. Me dio, digamos, la imagen de lo que acabo de contar, ¿no? El rescate, la atención y luego ¿qué? Y luego esos niños y niñas se quedan mirando para nosotros, para nosotras, esperando una respuesta que no llega o que está tardando demasiado en llegar. Está tardando tanto que está costando demasiadas muertes. Por eso quería traer esta fotografía, por eso la muestro y les agradezco la escucha. Pasamos a la siguiente fotografía, es la de Marta Moreira, como decía, compostelana afincada en Dakar, hace ya 9 años, Marta. 9 años. 9 años en la capital de Senegal, que ha vivido un año bastante intensito, bastante convulso en lo político, en lo social. Lo hemos vivido precisamente en la Ruta Canaria, compartimos puerta, ¿no? Solo que cada uno está a un lado de ella. Y Marta, ¿por qué nos traes esta fotografía que, por cierto, tiene una extensión en el exterior, por si no la han visto? Hola, buenas tardes. Es un placer estar aquí en Acampa y lo primero que quería hacer es, además de agradecer la invitación, felicitar al equipo porque me parece una iniciativa esencial. Traer todas las exposiciones que habéis traído, centradas en un tema tan importante como la infancia y el refugio, en un día y en un año como este es esencial para que conozcamos que si dentro de nuestras fronteras vemos que hay muchos niños que viven una situación de vulnerabilidad extrema, más allá de ellas es mucho peor. Quise aprovechar este momento cuando abrieron la convocatoria sobre infancia y refugio. Tenía un trabajo, que es el que traigo aquí, el que está expuesto fuera, sobre Guinea-Bissau. Mi trabajo se centra en la infancia y la discapacidad en uno de los países más pobres del mundo, que es Guinea-Bissau. Para daros un poquito de contexto, es un país que está en África Occidental, pequeño comparado con otros países de la región. Son apenas 2 millones de personas. Digo apenas porque no hay censos y no hay registros. Es muy complicado saber la población que hay. Y es un país donde el 70% de la gente vive por debajo del umbral de la pobreza, sin acceso a luz, a agua, a sanidad, a educación. O sea, todos estos derechos y todos estos servicios que tenemos a nuestro alcance y que damos por supuestos y por hechos y que están aquí, hay países que no tienen garantizado nada. Y hablando de infancia, ¿no? Nacer niño en Guinea-Bissau es de entrada una situación muy complicada, ¿no? No es lo mismo nacer allí que nacer aquí, pero ser niño en Guinea-Bissau es muy difícil por el contexto en el que nacen.
como os he contado, es un país con muchas dificultades y la edad media de escolarización o los años de escolarización media no rondan ni los 3 años y los servicios y el acceso a todos los servicios más básicos no es que no esté garantizado, es que no existe. Esto es debido a una situación política muy inestable, una inestabilidad política crónica desde hace muchos años tras una guerra civil que vivieron en el año 98 y 99. Todo esto tiene un impacto enorme en la vida y el desarrollo del país y, por supuesto, en las personas más vulnerables, que son los niños y las niñas. Añadido a lo difícil que es nacer niño o niña en Guinea-Bissau, si además tiene una discapacidad, sea de tipo motor o de tipo intelectual, entonces ya la vida se convierte en una carrera de obstáculos permanente, diaria y a cada minuto. En un país donde hay una economía de subsistencia pura y dura, cada día es un milagro. O sea, la gente no tiene garantizada la vida ni siquiera y, por lo tanto, proteger a los menores con alguna discapacidad es realmente difícil. La primera vez que fui a Guinea-Bissau fue en 2016, de la mano de Handicap International, que acababa de inaugurar el primer programa de educación inclusiva en el país. Con el contexto que acabo de describiros, imaginar lo que podía esperar, imaginar yo que iba a encontrar en el país. Ya tenía alguna información previa porque resido en Senegal desde el año 2015 y sabía que era un país pues, en vías de desarrollo, como todos los de África subsahariana, pero que estaba, con respecto al resto, bastante más por detrás. No me costó mucho descubrirlo. En cuanto aterricé en Guinea-Bissau, en el aeropuerto de Bissau, ya hubo un corte de luz y la luz se basta en el aeropuerto. Entonces, tuve claro que no iba a ser muy sencillo. Y ya iba con muchas ganas de trabajar, con una predisposición y con unas imágenes que creía que me iba a encontrar, ¿no? De entrada, implementar un programa como el de educación inclusiva en un país donde ya es difícil que los niños vayan al cole, y que los niños directamente salgan de su casa o no trabajen a edades que no deberían por las dificultades que atravesan sus familias, sabía que iba a ser todo un reto, pero iba con una ONG que sabía que estaba un poco, digamos, permitiendo, ¿no?, y ayudando a todos estos niños para que vayan. Como sabéis, las personas con discapacidad son el colectivo más numeroso del mundo y de los más vulnerables también. Entonces, niño con discapacidad bisauguinense, vaya. ¿Por qué escojo esta fotografía? Pues escojo esta fotografía por muchas razones. Primero, el tema y el trabajo que traje es duro y se puede ver en las imágenes, pero lo que me encontré allí me sorprendió. Me sorprendió porque dentro de un contexto tan difícil, tan desfavorecido, tan complejo y tan desolador, me llamó mucho la atención encontrar esa acogida, ¿no? Esa acogida a los niños y las niñas con distintas discapacidades en los colegios. Vi muchas imágenes y fotografié muchas escenas que de entrada sabía que iba a encontrar al conocer la descripción del país y pues los indicadores desastrosos que tienen en términos de educación, de sanidad, de asistencia social y demás. Pero también descubrí que con muy poco en algunos países el cambio puede ser inmenso, ¿no? Y que las imágenes y el poder de las imágenes, el impacto que estas pueden llegar a tener es muy importante. Muchas de las imágenes, como dije, ya me las esperaba y sabía que las iba a obtener. Y otras, sin embargo, y mis compañeros lo pueden también corroborar, nos sorprenden y simplemente las mejores imágenes que podemos encontrar o quizás las que más impacto puedan tener, muchas veces aparecen solas. No las estás esperando, pero ya estás trabajando en un tema, estás en el lugar que tienes que estar, estás enfocando la cámara hacia donde lo tienes que hacer y es el momento en el que la espontaneidad, en el que la naturalidad, en el que la vida sucede, lo disparas y lo consigues. Encontré mucha dificultad en todas las visitas y los proyectos que hicimos alrededor del país. Hay enorme cantidad de niños con discapacidad en Guinea-Bissau por muchísimas razones distintas, por razones de consanguinidad,
por problemas en el parto, sufrimiento fetal. Claro, la primera vez que llegué a ese país, en un país donde la mitad de la población son menores y son niños, no había pediatras, tampoco había ginecólogos. La gente da a luz donde puede y como puede. Entonces, claro, no está garantizado nada. Las niñas se casan muy jóvenes porque viven en una espiral de pobreza permanente. Entonces, si eres niña de una aldea o una tabanca, como le llaman allí, de Guinea-Bissau, y tienes 14 años y es tu primer parto, pues vaya, las probabilidades de que todo salga mal son muy elevadas. Y de ahí viene también el elevado porcentaje de personas y de menores con discapacidad. Bueno, esta niña se llama Aisha y es una de las afortunadísimas niñas que nació en una familia donde su madre siempre entendió que si su hija había nacido albina, los albinos están considerados personas con discapacidad en Guinea-Bissau y en algunos países de África Occidental por los problemas visuales que tienen debido al albinismo. Tienen problemas visuales, tienen problemas en la piel también, el sol es muy fuerte allí, sufren quemaduras, cánceres de piel, etc. No están muy bien informados, con lo cual hay muchas personas con albinismo que ni siquiera saben que es un hándicap o es un problema y que tienen que protegerse del sol. Entonces, Aisha, considerada como una niña con una discapacidad, fue una de las primeras personas que se benefició de ese proyecto de educación inclusiva. Su familia siempre la protegió, su madre siempre tuvo claro que eso era cuestión de azar, que es una mutación genética, por eso tiene una niña albina. No solo le nació una, sino que tiene 3. De 4 hijos, 3 son albinos. En esta familia hay 7 personas albinas que viven y crecen y se desarrollan con total normalidad, y eso es gracias a la sensibilidad de las familias. Porque en un país donde el Estado es fallido, donde los servicios sociales no funcionan, donde no hay asistencia, donde no hay ayuda, donde no hay garantía de nada, al final las personas que nacen y son más vulnerables dependen al 100% de la humanidad y de la empatía, de la sensibilidad y de cómo esas familias los acojan. Ella es un grano de arena en el desierto, porque la gran parte de los niños que nacen con discapacidad en este país o son, por supuesto, estigmatizados, pero son escondidos, son rechazados y muchos de ellos son sacrificados. Guinea-Bissau es uno de los países donde la tasa de infanticidio es de las más elevadas que existen en el mundo. No se puede dar una cifra porque al no haber censos, al no haber contabilidad, al no haber registros es muy difícil. Pero hay una creencia que está enormemente extendida por todo el país, donde creen que una persona con una discapacidad, allí les llaman crianças Irán, que viene a decir algo como niño serpiente o niño endiablado. Entonces, esta creencia está tan arraigada en la cultura de este país, donde el índice de alfabetización es muy bajo, que es muy difícil luchar contra eso. Con lo cual, la mayor parte de las personas que nacen con discapacidad en Guinea-Bissau directamente van a ser sacrificadas. Y si alguna familia tiene un hijo y considera que es su hijo, que lo tiene que proteger y que a pesar de la discapacidad que sufre, es un ser humano como todos los demás y es un niño y tiene los mismos derechos que cualquier otro niño y otra niña del país, es la comunidad la que va a ejercer una presión enorme para que ese niño desaparezca. Porque al pensar que es una serpiente, lo que piensan es que les puede atacar. Entonces, antes de que nos hagan algo a nosotros, nosotros tenemos que deshacernos de ellos. Con lo cual, ver una imagen en la que una niña que tiene una discapacidad en un país como Guinea-Bissau asiste al colegio, juega con sus amigos, aprende y se desarrolla con normalidad, es una heroicidad total. Lo sorprendente de esta imagen ya no es solo el juego, el ocio, ¿no?, y la diversión que están teniendo estos niños, sino darme cuenta yo como adulto y que se den cuenta los profesores y la gente que está a su alrededor de que en realidad ellos no ven la diferencia. Y por eso me pareció importante
que forme parte de ese proyecto. En el proyecto vamos a ver muchas imágenes de las familias, de los contextos en los que viven, de las dificultades que atraviesan, pero hay imágenes de escuelas, hay imágenes de niños que van a la escuela y hay imágenes de cómo las pequeñas acciones con recursos mínimos consiguen que la cosa cambie. Porque en realidad implementar un proyecto de educación inclusiva en un país como Guinea-Bissau no es difícil. Lo difícil es la mentalidad de toda una población. Y eso solo se hace con trabajo de fondo. Casi todo el mundo, casi todas las personas son personal local, porque la manera de llegar a todas esas aldeas, a todas esas tabancas y todas esas comunidades y empezar poco a poco a cambiar esa mentalidad es día a día. Y con el ejemplo de los niños que empiezan a ir a esas escuelas, son otras las familias que entienden que si tienen un hijo y lo tienen escondido o ya lo han sacrificado, pero tienen otro, hay posibilidades de salvarlo, de que se desarrolle, no diría plenamente, porque estamos en un país muy difícil, pero que tenga las mismas oportunidades que tienen el resto de los niños. Esta foto la tomé por casualidad, solo porque estaba a la hora del recreo en una de las escuelas donde estaba este programa de educación inclusiva implementado por Handicap Internacional y claro, cambió absolutamente toda mi visión y toda la predisposición y ideas que traía cuando realicé el reportaje. Y en realidad lo cambió todo, porque después... Yo a esta niña la conocí en la escuela, pero después nos invitaron a ir a su casa y cuando conocí a su casa y conocí a su madre entendí que incluso en los lugares, pues acabamos de hablar con Magdi, ¿no?, en Gaza, o sea, ¿cómo puede ser que en sitios donde todo es tan adverso todavía haya gente que luche contra lo imposible, ¿no? Pues es la única manera de cambiar las cosas. Por eso siempre ha sido una de las imágenes que jamás ha caído de la edición. También la escogí por otra razón, porque más allá de lo que me gustó, descubrir que todos los prejuicios que yo traía se derribaron, ayudó en Guinea-Bissau a que ese programa continuara, a recaudar fondos para que así sea, a incluir a más niños en las escuelas y a empezar poquito a poco a cambiar lo difícil, que es cambiar la mentalidad de una sociedad que tiene unas creencias y una cultura, digamos, y pues eso, unas ideas tan arraigadas y tan difíciles de modificar. La imagen se utilizó durante varios años por la Comisión Europea para sensibilizar sobre las personas con discapacidad, los niños especialmente y las niñas en los países africanos y también en Guinea-Bissau, Senegal, Mauritania, en todos los países de West África, precisamente para lo mismo. Y el impacto que ha tenido desde entonces se ve pues, en las cifras que van consiguiendo para escolarizar más niños, para que la gente empiece a sacarlos fuera de sus casas, para que reciban más atención y más sanidad, dentro de todo ese contexto, ¿no?, y toda esa dificultad que os acabo de describir. Fue utilizada por la ONG para hacer una campaña global, para sensibilizar por los derechos de las personas con discapacidad y de los niños y niñas que tienen los mismos derechos a la educación que el resto de niños del planeta. Y fue una gran celebración en Bissau, al final lo acabaron poniendo en vallas publicitarias, bueno, tuvo un impacto enorme. Y la razón por la que comparto esta imagen es porque los fotógrafos hacemos muchas fotos al día, muchas fotos al año, muchos reportajes y el resultado y el impacto que tiene esta imagen, yo creo que estaremos todos de acuerdo, es la razón por la que trabajamos. Porque sabemos que muchas imágenes pasan de largo, no se ven, no se recuerdan. Chema acaba de compartir una imagen que seguramente todos hemos visto en los medios, pero a lo mejor ninguno de nosotros recordaba. Sin embargo, es una imagen muy impactante que habla por sí sola, ¿no? Entonces, pues aquí estamos para eso, los fotógrafos, para machacaros con imágenes hasta que al menos una de los 10 millones que hacemos en toda nuestra vida os marque, os enseñe y os transmita algo y muestre que la posibilidad de cambiar existe y para eso estamos aquí. Muchas gracias, Marta.
Gracias por mostrar esta imagen. La mortalidad maternal a la hora del nacimiento de sus hijos e hijas en Guinea-Bissau es muy alta, de las más altas del mundo, unas 746 por cada 100.000. Pero en algunas regiones, como la de Quinara, por ejemplo, está en más de 3.000 mujeres muertas por cada 100.000 cuando dan a luz. Aunque ha habido algunos avances en el global del país, hay algunas regiones donde la mortalidad, donde parir es un alto riesgo de muerte, y aún así, como bien decía Marta, la mitad de la población son niños, niñas menores de 18 años. Bruno ya dio el contexto. Voy a dar un último dato, porque lo descubrí ayer. Ayer estuvo una chica de Médicos Sin Fronteras aquí, una pediatra que acaba de llegar de Gaza, Ruth Conde, y hablando con ella me dijo que en el tiempo que yo hice este reportaje, ella estaba en Guinea-Bissau. Médicos Sin Fronteras fueron la organización que montó la única y la primera unidad de pediatría que existe en el hospital de Bissau y la maternidad. Ella viene de contextos de conflicto armado y de emergencia, como, por supuesto, Gaza, Yemen, Afganistán, República Centroafricana, o sea, tiene un currículum bastante extenso. Y me contó que nunca había visto nada parecido a lo que vio en Guinea-Bissau, un país que no está en guerra, que no está en conflicto, que está completamente alejado del foco mediático y que la tasa de mortalidad materna e infantil está tan disparada y de la enorme falta de recursos y de atención que el país recibe. Por eso, o sea, reincido y insisto en esa es la razón por la que he traído este trabajo, ¿no? Porque si nunca se habla de Guinea-Bissau, por lo menos ahora hemos tenido la ocasión de demostrar. Gracias, Marta. Decía el Bruno ya antes, tanto cuando hemos visto el corto como en la visita guiada, ha dado el contexto de sus fotografías. Entonces, a ti te quería preguntar directamente. Sí, mejor que sea más diálogo. ¿Por qué has elegido la fotografía que se muestra o que se va a mostrar? Bueno, empiezo. Bueno, primero, gracias por invitarme, gracias por estas jornadas, gracias por confiar en nuestro trabajo, gracias por traer especialmente este tema de Cañada otra vez. No sé si le meto una pincelada rápida al contexto de dos frases, aunque ya lo hemos hablado antes, hemos estado un rato con Ouda, que está por ahí, y hemos visto las fotos. Os voy a resumir rápidamente Cañada. Cañada está a 10 kilómetros del centro de Madrid, es un poblado donde viven casi 8.000 familias en una extensión de 15 kilómetros en línea recta, dividida en 6 sectores, de los cuales el sector 5 y 6, en octubre de 2020, la Comunidad de Madrid decidió cortarles la luz, por lo cual se quedaron 4.000 familias con 1.800 menores sin luz. Claro, ¿qué supone no tener luz? Pues bueno, ya sabemos que ya hemos visto en las fotos o en el corto y en la charla que hemos dado con Ouda, la vida que han tenido que llevar desde entonces. Es un tema que sigue activo, o sea, llevan 4 años y todavía a día de hoy la situación sigue siendo la misma. Bueno, la situación está un poco oscura. Bueno, desde entonces siguen sin luz, familias donde no tienen para lavar la ropa, no pueden comer, no pueden ducharse caliente, no tienen... Bueno, os podéis imaginar lo que es la vida en esta situación. Elegí esta foto, me gusta mucho esta foto porque representa mucho lo que yo como periodista, los días que estuve yendo, yo estuve yendo como 2 años y medio, 3, intentaba escaparme siempre que podía para ir. Algo que molaría debatir, no sé si está en tal, es como nosotros, fotoperiodistas, periodistas en general, nos gusta siempre imaginarnos viajando, ¿no? Buscando historias por el mundo, ¿no? Aventuras y lo que sea, y a mí esto me gustó mucho porque te das cuenta que la historia la tienes en casa. Esto estaba a 10 minutos de mi casa, está a 10 minutos del centro de la ciudad, de la capital de este país. Entonces, eso a mí sí que me gustó y te vuelve a demostrar que el periodismo al final está a la calle y la esquina. Solo tienes que preguntar y saber contar historias. No sé si podríamos debatir eso luego. Bueno, aparte de eso, esta me gusta porque, bueno, esto ya es 7 de enero, cortaron la luz el 2 de octubre de 2020, a día 7 de enero
Después de varios meses en esta situación, en Madrid sucedió un fenómeno muy random meteorológico llamado Filomena, lo cual, bueno, si os podéis imaginar cómo fue en la ciudad, en Cañada ya tuvo una repercusión bastante heavy. Y bueno, yo estaba en casa y como siempre que estás conectado a Twitter, tal, cualquier cosa que pasa en Cañada, íbamos corriendo, empezó a caer el primer copo de nieve y fuimos para Cañada. Y obviamente la imagen que nos encontramos, acostumbrados a ver siempre a los chavales jugando al fútbol, tranquilos, felices y tal y cual. Aquí nos encontramos justo en la montañita. En el corto se veía que muchos niños de Cañada suben a una montañita que hay al lado de las casas, que se ve toda la panorámica de... Aquí justo no se ve la nada, pero a la derecha está Vallecas y se ve todo Vallecas iluminado con sus luces, sus farolitas, tal. Entonces crea un contraste muy hardcore, sobre todo en una distancia tan corta. Y bueno, y aquí era un momento de felicidad donde los niños se tiraban por la montaña, con la nieve, jugando, tal y cual. Pero claro, el contraste era, después de todo este momento de felicidad, ¿no? Llegaba la noche y se juntaba el kit llegaban coches de policía con sus luces a oscuras y las familias que ya recogían a los niños para casa y se encontraban a niños con la ropa empapada, las botas llenas de barro, al día siguiente tenían cole, tal y cual, y claro, tú entras con ellos para ver, bueno, para seguir, yo seguía con ellos, o sea, yo estaba con ellos documentando cómo era su vida este día y tal, y claro, ¿no? Y el contraste de ver cuando llegan y, hostias, tú cuando estás acostumbrado, por mucho que salgas, haga frío, tal, cuando tú llegas a casa buscas ese confort, ¿no? Ese calor de la familia, ese calor de tus sábanas, ¿no? de tu ducha, tal. Y aquí llegas y de repente te encuentras que en casa estás incluso peor, ¿no? Que no tienes comida caliente, que no te puedes duchar, que tu padre acaba de llegar de currar, que tu madre lleva todo el día currando y encima le llegas hecho mierda. Pues bueno, me gustó. Obviamente no me gustó la situación, digo que me gustó esta foto en el sentido que para mí transmitía ese clima de frío, de crudeza, del horizonte parece que no hay nadie cuando estás a 10 minutos. Y en la fotografía nos colocas a los que la vemos detrás del protagonista, ¿no? Sí, yo soy un fotógrafo que me gusta mucho jugar con los desenfoques, tiro aperturas muy altas. Me gusta jugar con el foco para que la mirada vaya bien a lo que está mirando el crío, ¿no? Es un poco, te sitúa el personaje, pero le da protagonismo a su contexto. Vemos lo que está viendo él. Digamos, ¿no? Nos invitas a eso. Y nada, yo prefiero que seamos más diálogos si quieres que... Si te parece, vemos la última foto, claro. Y luego abrimos un pequeño diálogo aquí con los compañeros, compañeras y también con todos ustedes. Alex, como decía antes, ha estado en distintos conflictos alrededor del mundo, América Latina, África y también en Oriente Medio, y nos trae esta imagen durísima, de frente, y después de todas las fotografías que has hecho en todo el mundo, Alex, me imagino que por alguna razón, entre todas las que tenías en el ordenador o en distintos cientos de discos duros, elegiste esta. ¿Por qué esta precisamente? Bueno, primero, agradeceros el trabajo que estáis haciendo en Acampa. Creo que es muy importante no solo contar historias, sino que estén en la calle, ¿no? Y que la gente pueda pasar y de repente no quiere ver o no va buscando ver algo y de repente pues se encuentre con vuestras imágenes y pueda pensar, ¿no? Porque creo que muchos nacemos con esa posibilidad de ver, pero no de mirar, y creo que es importante que aprendamos de alguna manera a mirar. Cuando me dijisteis de traer esta imagen, de traer una foto, estuve pensando en muchas fotos que podía poner, pero hay muchas fotos que yo he tomado y no he sacado nunca, es decir, no he llegado ni a abrir la carpeta donde estaban las imágenes. Esta es una imagen en Angola, en la posguerra, después de la posguerra en Angola, con Médicos Sin Fronteras, que me cuesta mucho hablar de ella, además, porque todo el trabajo que hice de hambre no fui incapaz de utilizarlo ni de mostrarlo, porque me parecía que no era justo incluso para esos niños, ¿no? ni para esas niñas. Era cuando yo empezaba a hacer fotos, ya han pasado años, y creo que nadie está preparado para verlo, ¿no? Para ver a niños y niñas morirse, ¿no? para que
para que en un momento dado una organización tiene que decidir quién vive y quién muere, ¿no? Que no sabes quién va a poder entrar en esa tienda de esperanza que puede ser Médicos Sin Fronteras en este caso y poder salvarse, ¿no? Yo tengo una forma de trabajar muy lenta. Cuando llegué a Angola acababa de venir de Irak. Y anteriormente había hecho Chiapas, temas indígenas, pero no me había encontrado enfrente nunca con el hambre, ¿no? Y durante un tiempo, durante un par de semanas, yo suelo no disparar fotos, suelo estar simplemente sentado, viendo un poco a la gente, que la gente me conozca. Cuando pasa una semana a lo mejor saco una cámara, empiezo a trabajar, pero intento tener como una especie de autorización no escrita, ¿no? Ver un poco que la gente quiere que estés de alguna manera contar esa historia, ¿no? Y tuve la suerte de poder estar 6 meses en Matala, en Cubango, en la zona donde estaba trabajando Médicos Sin Fronteras, y convivir mucho con las mujeres, ¿no? y con los niños, estar allí sentado con ellos y con ellas, ¿no? Yo no sé, durante mucho tiempo pensaba que estas fotos no hacía falta contarlas, que todo el mundo tenía claro que el hambre mata, ¿no? Y que los niños y las niñas de este mundo se mueren por esto, ¿no? Creo que a partir de noviembre del año pasado todo ha cambiado. Yo empecé a buscar mis discos duros, empecé a buscar fotos de hambre para recordar, o intentar recordar, o ver, o intentar contar que esto está pasando otra vez, ¿no? Y que está pasando no cerca ni lejos, pero lo estamos viendo en los medios de comunicación y es lo que está pasando ahora mismo en Gaza, ¿no? Es decir, hay muchos niños que están ya en esta situación, ¿no? A mí son imágenes que no me gusta publicar, yo no la he publicado ni la he puesto en ningún tipo de exposición. Me pone muy nervioso hablar de ella, además también hablar de ese trabajo, pero recuerdo cómo es y si cuando la gente te pregunta de tu profesión, si lo es, o el oficio, yo creo que es más un oficio que una profesión, es decir, de las cosas que más te han dolido y que no olvidas, y esta es una de ellas. Es decir, yo tengo el olor, tengo el recuerdo de Marcela, una médica de Médicos Sin Fronteras, decirme, ven, coja un niño en la mano. No sé si habéis cogido un niño desnutrido, un niño que ha pasado hambre, es como cartón, ¿no? Es decir, como los ojos resaltan sobre toda su fisonomía, sobre todo su cuerpo, ¿no? Como incluso el silencio, ¿no? Cuando el llanto se va apagando, cómo escuchas el silencio de lo que va a llegar, ¿no? O como, por ejemplo, las madres que estaban en las tiendas de campaña, como cuando el niño fallece al final lo cogen, lo envuelven en su pañuelo, se lo ponen a la espalda y se lo llevan caminando, ¿no? Porque tienen que viajar a lo mejor 2, 3 días, 4 días, y si el niño está muerto, pues no le va a poder coger ningún transporte, no va a poder llegar a enterrarlo a su poblado, ¿no? No entender por qué €1, $1, $2 puede salvar la vida de un niño y no se salva, o no entender por qué los campos de minas están todos sembrados cuando cuesta $1 poner una mina y $150, $160 desminar, y eso trae hambre también, ¿no? Porque la gente no puede cultivar, ¿no? Como os decía, son imágenes que puede que no sea justo mostrarlas, pero creo que son necesarias ahora mismo. Es decir, creo que deberíamos entender que este mundo ha cambiado muchísimo otra vez, que hay una infancia peor, que lo está pasando peor en el mundo, y que nosotros y nosotras somos testigos de lo que está sucediendo, ¿no? Y que tal vez tengamos que hacer algo. Yo no sé si como fotógrafo, no sé qué soy, a veces tampoco, pero intento que mis fotos sirvan para algo, al menos que pueda, lo decía la compañera, ¿no? Su imagen en la que sale una campaña y bueno, pues se conciencia mucho más todavía sobre esa situación, o el compañero con las imágenes de la Cañada Real que está ahí, que siga igual. Es decir, que es una cosa como diciendo, bueno, pues todo el mundo lo ve, pero parece que tampoco, y ahí coincido mucho con él, cerca de casa hay muchas historias de gente que lo está pasando muy mal y las cosas no cambian, ¿no? Cuando yo he trabajado en varias ocasiones con Médicos Sin Fronteras, tardé años en entender lo que pasaba. Es más, creo que algunas cosas las estoy entendiendo ahora, 15 años después, de por qué se hacían las cosas como se hacían, por qué se gestionaban las cosas como se gestionaban, pero recuerdo muy claramente niños solos entrar en lo que yo llamaba campos de hambre, en esa soledad absoluta, sentados en medio de descampados. Recuerdo cómo la gente de Médicos Sin Fronteras, gente que valoro muchísimo, cómo los tenían que relevar cada cierto tiempo porque no podían aguantar esa situación, ¿no? Y me viene a la mente la gente que está ahora trabajando en Gaza, ¿no? ¿Cómo van a salir de ahí? Es decir, ¿cómo van a poder vivir con eso? Es decir, ¿cómo vas a poder vivir con esto, ¿no? Es decir, con esto continuamente, y esto no es nada comparado con lo que está pasando en Gaza, ¿no? Hay algo que yo creo que ha cambiado en nuestra profesión. Hay gente
como Fran Sevilla, como Olga Rodríguez, como fotógrafos como Gervasio, como fotógrafos muy reconocidos que durante mucho tiempo tampoco ponían este tipo de imágenes. Yo creo que nosotros y nosotras, los que nos dedicamos a este oficio, estamos empezando también a sacar imágenes más duras, ¿no? Porque pensamos que tal vez no sea justo, pero tal vez sea necesario, ¿no? Es decir, contarlas, ¿no? Que la gente tiene que ver lo que está pasando, y a mí me encantaría, de verdad, poder haceros sentir estar en un campo de hambre. Es decir, porque es algo que no se te olvida nunca, absolutamente nunca. Es decir, no se te olvida nada. Os decía, ni el olor, ni el tacto, ni el llanto, ni el silencio, ni los ojos de las mamás, ni los ojos de las mujeres. No se te olvida nunca cuando estás en un sitio de esos. Y creo que tal vez, si consiguiéramos estar por un minuto en algún lugar, en la Callada Real o en Guinea o en algún sitio donde están pasando este tipo de cosas, tal vez, a lo mejor, tal vez, podríamos tener un poco más de empatía e intentar cambiar un poco este mundo, ¿no? Y la infancia, al final, igual que las mujeres, son las que más afectadas están en estas situaciones. Y poco más, vamos. Es decir, a mí esta foto yo no la encontré hace poco con una serie de imágenes que estoy sacando ahora para intentar recordar toda aquella historia, y es una imagen de un campo de hambre, vamos. Muchas gracias. Si les parece, les voy a lanzar una pregunta que les pido brevedad, 1 minuto aproximadamente por respuesta, y luego abrimos para que las compañeras y compañeros que están en el público pues puedan preguntar o puedan lanzar alguna reflexión corta también e interpelar a los profesionales de la fotografía que nos acompañan hoy esta tarde aquí. Yo les quiero preguntar sobre la infancia ante la cámara, ¿no? Sobre si es blanco o negro, edades, sí, no. ¿Por qué aquí en el parque sacaríamos fotos a esos niños que se están remando felices y lo difundiríamos o no? ¿O tienen que sufrir para fotografiarlo? Si los que llegaran en Cayuco fueran blancos y fueran de Leganés, ¿le fotografiaríamos o no? Tengo compañeros y compañeras de grupos, de distintos grupos, ¿no? Y colectivos que están pidiendo, bueno, pues que reflexionen sobre esto. Yo tengo una opinión, pero quiero preguntarle a ustedes, me interesa mucho más saber si tenemos distinción a la hora de fotografiar y a la hora de difundir imágenes de niños, depende de dónde sean. Yo con esto tengo una dicotomía de, obviamente, de cuando viajamos versus la realidad que cubrimos aquí. Pues no hay respuestas. Yo creo que todo lo que podemos hacer es ampliar las preguntas. Se me ha ocurrido ahora mismo, no sabía ni qué contestarte, pero ahora mismo se me ha ocurrido un ejemplo de cuando yo llevo 8 años cubriendo Palestina, pues se me ha ocurrido un paralelismo entre cómo cubro el conflicto en Palestina y cómo cubrí la pandemia en España. La pandemia, en mi caso, que cubrí en Madrid, te estoy hablando directamente casi de muertos más que de pronis, y obviamente de niños también, claro. Pero el acceso a cómo cuentas una historia de... En Madrid era todo... Bueno, con el COVID era todo sagrado, no podías, cualquier cosa, ¿no? Era feo, era rudo, te criticaban, se te echaban encima. ¿Cómo se te ocurre? Tal, no tienes familia, bla, bla, bla. Y luego traes una foto de un niño que le acaban de volar la cabeza con 17 disparos en la nuca y te parece como, qué trágico, pero la foto está en una portada. Bueno, yo solo te traigo este ejemplo para que nos hagamos más preguntas. El caso de cómo trabajamos, pues esa es, ¿no? Te ponen un poco la espada contra pared Sí, parece que no hay respuesta, pero hay hechos, ¿no? Claro, sí. O sea, yo creo que la pandemia es un ejemplo muy claro, porque la pandemia fuimos el foco mundial de muertes, de contagios, y aquí no hay una foto que cuente, o sea, no hay un documento gráfico que cuente bien la tragedia en este país. Marta. Sí. Gran parte del trabajo que hago está relacionado con la infancia y con niños. Y por el lugar en el que vivo, que es Senegal, cubro Senegal y otros países de África Occidental, y la verdad es que mi manera de mirar a la infancia a través de la cámara intento, y poco a poco creo que lo voy consiguiendo mejor, hacerlo de la misma manera que lo haría en España. Y
igual que si fueran adultos, diría, con el mismo nivel de respeto, con el mismo interés y, por supuesto, con mucha más consciencia de que son personas más vulnerables, que intento exponerlos lo mínimo, por ejemplo. Intento que si se van a mostrar sus identidades o sus caras es primero porque tengo la autorización de sus padres, porque tengo la autorización de las organizaciones también con las que estoy trabajando, y luego lo que intento también es siempre conocer el destino, la función y el mensaje que va a ir al lado de esas imágenes. Por ser personas mucho más vulnerables e inocentes, tengo que intentar siempre controlar de qué manera se va a utilizar ese material para que no se pueda ni manipular, ni tergiversar, ni utilizar de la manera que fue concebida, que fue disparada esa imagen, y siempre con el contexto debido. Alex, breve, por favor. Sí, muy rápido. Yo creo que yo disparo igual, es decir, trabajo igual es verdad que trabajo menos en España, pero trabajo igual en España que fuera, intentando también, bueno, pues contar las historias como creo que tengo que contar. Yo creo que la diferencia está en quién lo mira. ¿Entiendes? Creo que hay una diferencia clara en quién lo mira y quién discute o disputa a quien lo mira. Me refiero, yo me acuerdo que nosotros montamos en Sisión, en la Semana Negra, muchas exposiciones de conflictos internacionales y nunca hemos tenido ningún problema por mostrar imágenes como estas, ¿vale? Cuando las mostrábamos y, vamos, la gente nunca se ha quejado y ha funcionado bien y tal. Pero se nos ocurrió mostrar una exposición sobre el 11M, los atentados en Madrid, donde había imágenes iguales que las que llevábamos contando 15 años antes y no había habido ningún problema. Había una diferencia, los otros eran negros y negras y eran de otros continentes. Las de España pues eran blanquitos y tenían nombres y apellidos y la gente a lo mejor las podía identificar en un momento dado. Y ahí tuvimos un montón de denuncias y tuvimos un montón de problemas porque la gente vio imágenes de blancos iguales que las que habíamos puesto durante 15 años antes y nadie había denunciado. Entonces yo creo que sí hay una doble moral hacia lo que miramos y a lo que respetamos en esa mirada y a lo que incluso justificamos en esa mirada, ¿no? Muchas gracias por la respuesta. A mí me encantaría que alguno o alguna de ustedes hiciera alguna pregunta o si es reflexión que sea corta, porfa, pero alguna curiosidad que quieran resolver con profesionales de la fotografía que se enfrentan a estas situaciones en sus trabajos y tienen que tomar decisiones en milésimas de segundo. A ver, o meu é breve de todo. Gracias. Primeiro, darvos as gracias porque non lestes nada. Decir o que che sae da alma, eso é maravilloso. Digades o que digades, eso é moito mellor que todo o que leas perfectamente escrito e puntuado e tal. Eso, para min, é maravilloso. Sempre que vou a algún sitio, felicito ao ponente se non lê. E a segunda cousa é para a moza, como te chamas ti, nena? Marta. Marta, eso, para Marta. Algo que nos tedes que ensinar a nós, por eso son a repugnanta que como, bueno, eso, eu son a repugnanta, pero falaches de nenos e dixeches, é moi difícil ser neno en Guinea-Bissau. E eu estaba pensando, que ben, as nenas non teñen problema. Entonces, hai que procurar decir nenos e nenas ou decir infancia, como dixeches, pero tan pronto dixeche a frase, a miña cabeza que xa está preparada para saltar, cando as nenas non aparecemos, por favor, cando fales de nenos e nenas, aquí temos unha palabra preciosa que eu digo sempre, minchiñas. Entonces, as minchas, aí están incluídos nenos e nenas, non hai problema. Os ingleses tamén teñen children, entonces non hai problema. Pero en español sí hai problema. Decide nenos e nenas, ou senón minchiñas. Xa está, só era iso. Gracias. Por ahí atrás hay otra pregunta o... Tenemos 5 minutitos. Bueno, más que una pregunta era una reflexión. Yo sé que hoy estamos, de hecho, en el día de reflexión, ¿no? Antes de las elecciones.
Y bueno, me gustaría recordar, ¿no?, ante todas estas fotos que estamos viendo y ante el crecimiento del fascismo en Europa, ¿no?, que provoca todo este sufrimiento, pues que una de las formas de lucha es ir a votar y que es muy necesario. Solo quería recordar esto porque hay un pacto migratorio fascista contra el que hay que luchar y hay que legislar. Entonces, bueno, recordarlo esto. Gracias. Mi pregunta no va encaminada a los niños, que todos sabemos lo que es este sufrimiento y hasta dónde nos lleva. Mi pregunta es personal a vosotros los tres. ¿Qué os ha llevado a trabajar en esta profesión? En el fondo, es decir, ¿cuál es el sentimiento que os ha arrastrado a ir a un mundo tan duro, tan complicado, cuando en vuestro país podíais haber tenido una situación más privilegiada? ¿Qué es lo que sentís para llegar a hablar con tanto cariño, tanta devoción y tanta tristeza sobre este tema? Para darle cabida a más voces, yo voy a complejizar un poquito la pregunta y le voy a pedir que lo respondan en un tuit. Si posible, eso. Contestar En un tuit. no se puede. En 2 palabras, pasión y compromiso. Perfecto. Es lo mismo, ¿sabes? La ha resumido perfectamente, sí. No sé si puedo en 2 palabras, lo intento. Mi cámara es mi arma. Es decir, yo empecé en esto como cooperante, me fui a Chiapas a defender, intentar hacer unos cinturones de pobreza con los zapatistas, intentar apoyar a las mujeres zapatistas. Allí descubrí que la cámara me servía como arma y empecé a trabajar en eso, intentar contar historias. Mi cámara es mi arma, nada más. Gracias. ¿Más preguntas? Por aquí delante había una. Todos por su trabajo y por traernos esa realidad. Pero esa realidad despierta en nosotros dolor, compasión. Pero sería necesario que despertase otra idea más profunda, que es nuestra parte de culpa en que esas imágenes sean así. Y ahí es donde Europa tiene que empezar a entonar el mea culpa. No es solo dolor y compasión, es un problema de conciencia y saber que nuestro bienestar depende de esa miseria, depende de todo eso. Y eso es lo que yo creo que sería interesante, que hoy reflexionemos qué parte de culpa tenemos nosotros en que eso sea así. Nada más. Gracias. ¿Alguien quiere hacer la última? Atrás del todo tenemos una. ¿Cuántas veces habrán terminado una cobertura con ira, ¿no? O con sensación de responsabilidad? O... Buenas tardes. Gracias por estar ahí y darnos esta oportunidad. Yo creo, como decía el señor, que es responsabilidad de todos lo que está pasando. Porque nuestra unidad tenía que ser la lucha en contra de la guerra y a favor de la paz. Y todos los responsables políticos, los que no negocian la paz, negocian la guerra. Entonces nosotros tendríamos que ponerlos bien en su sitio. Y no lo hacemos. Somos conformistas. Hoy en día tenemos que plantear una huelga a nivel mundial para acabar con el armamentismo. Y de una puñetera vez asumir nuestra responsabilidad como pueblo. No admitir el genocidio que está ocurriendo en todo el mundo. Pero ya desde hace muchos años, y cada día más, van avanzando más los genocidios. Eso es lo que no podemos hacer. Tenemos que ser más humanos y menos materialistas. Y la unidad del pueblo es la fuerza y la lucha. Gracias. Gracias a usted por esta última reflexión. Y hasta aquí vamos a llegar para dar 10 minutos de descanso al auditorio que se ha ido llenando, antes de la última conversación que va a moderar mi compatriota canario Nicolás Castellano, que está por ahí atrás, con Cira Rego, con Raquel Martí. Yo quiero darle las gracias
a Alex, a Bruno, a Marta, por recordar momentos, ¿no? Porque los fotógrafos y fotógrafas toman imágenes y cada vez que la reproducen, como le pasa a las personas migrantes, cada vez que repreguntamos, cada vez que revictimizamos, cada vez que recordamos, ellos hoy, Alex, por ejemplo, esa foto durísima, o tú ese momento de cierta alegría, Bruno, aquella dura mañana de enero en La Cañada, han recordado emociones y sentimientos que tuvieron ahí y que quizás hoy ya tienen superada, pero que en su día pudieron generar un profundo dolor. Así que muchísimas gracias por mostrarla, por estar aquí y por ofrecernos esta conversación.